Es momento de conocer lo que el destino tiene para ti. Vamos a develar los misterios que existen alrededor del universo. Nosotros somos hechiceros y legiones de alta magia. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Yo soy Arturo García de Hechiceros y Legiones de Alta Magia. Hoy nos vamos a conectar con el maestro Zenki. Zenki, ¿me escuchas? Maestro Arturo, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes que se conectan a esta hora y están en este interesante programa. Ok, tú eres hechicero del lado oscuro. ¿Te puedes presentar con todo el público, por favor? Bueno, un gusto a todos. Efectivamente, yo soy hechicero, pero trabajo desde el sendero de la mano izquierda. ¿Qué significa el sendero de la mano izquierda? El sendero de la mano izquierda significa trabajar con todos los dioses oscuros antagónicos a lo que conocemos en el cristianismo y en la religión judía como demonios, ¿sí? Pero no solamente se trabajan con demonios, sino también con todas las energías del lado oscuro del sendero draconiano y también desde el lado vikingo. Ahí también se trabaja sendero izquierdo. Ah, muy bien. Hoy queremos hablar acerca de lo que son los diferentes sigilos, hablar con todo el público acerca de los diferentes sigilos, y posteriormente nos gustaría que nos contaras algo de vivencias de los que tú has tenido a lo largo de todos estos años que has trabajado. Primero que nada, ¿qué es un sigilo para el público? Bueno, maestro Arturo, y para todos los que están aquí viéndonos, un sigilo básicamente es un sello, ¿sí? La palabra sigilo se deriva del latín sigillum, que significa sello pequeño. Algunos estudiosos descifran la palabra sigilo de una derivación de la palabra sigula, una palabra hebrea que significa talismán o también acción de índole sagrada. Un sigilo básicamente es un glifo, una construcción que hacemos, un grabado que podemos hacer o un dibujo que podemos hacer que nos da la idea de algo. Es importante que nosotros sepamos que la escritura, los primeros rasgos de escritura se dieron hace más de 45.000 años, ¿sí? Con los pictogramas. En estos pictogramas encontramos figuras, formas, donde el lenguaje no era alfabético, sino era ideográfico, nos daba la idea de algo. De estos pictogramas aparecen los jeroglíficos, que tampoco es un tipo de lenguaje alfabético, es un lenguaje ideográfico. Para que entenderlo, quiere decir un tipo de escritura que nos da la idea de algo. En la actualidad nosotros podemos ver que estamos rodeados de este tipo de lenguaje cuando nosotros vemos los emoticones de los celulares, o cuando vemos las señales que nos advierten de un peligro, cuando vemos que hay señales como el símbolo de la salud, que es la Cruz Roja, o cuando vemos de pronto la calavera, que luego les digo nos advierte de un peligro, un rayo en un triángulo que nos advierte de un riesgo eléctrico, o las diferentes marcas que ya conocemos de perfumes, ropa, no vamos a entrar en detalles de estas marcas, que usan estos glifos para darnos una información sin que haya nada escrito, nos dan la información de algo. La mente ya se conecta, así estemos separados por el idioma, así estemos en China, en Japón, en Indonesia, en Arabia. Si vemos una señal, por ejemplo, hexagonal con un fondo rojo, y ya nos está indicando que es un pare, ¿sí? Más o menos de esta forma actúan los sigilos. Es un mensaje que llega a nuestra mente sin que la mente racional necesite descifrar o leer para entender ese mensaje. Muy interesante acerca de lo que nos estás comentando. Ok, como siempre, tenemos que protegernos cada vez que ocupamos ese tipo de escritura. ¿Qué tipo de protección tiene que tener las personas que se dedican a esto o que los ocupan? Bueno, cuando nosotros vamos a elaborar sigilos, hay
un protocolo que debemos seguir. Básicamente debemos tener en cuenta que un sigilo, para la elaboración de un sigilo, lo primero que debemos hacer es escribir nuestra intención. ¿Cómo funciona un sigilo? Un sigilo básicamente funciona a través de un mensaje encriptado que llega a nuestra mente subconsciente. Cuando nosotros queremos materializar un deseo y lo repetimos con la mente consciente, se crea un bloqueo, pero la mente subconsciente puede atrapar o captar la energía del universo, porque todas las mentes de los seres humanos están conectadas entre sí. Todos los seres humanos tenemos una mente subconsciente, y esta mente subconsciente genera un colectivo, y este colectivo se conecta con esa gran energía que conocemos como Dios, de una forma donde la razón, donde la mente que razona no interfiera. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir nuestra intención. Por dar un ejemplo, deseo tener dinero. Cuando nosotros escribimos esta intención, debemos tener en cuenta que de esta afirmación debemos hacer una afirmación en presente. No debemos escribir deseo tener dinero o quiero tener dinero. ¿Por qué? Porque ahí estamos notando una carencia. Entonces lo que debemos hacer es escribir tengo dinero. Como la magia a veces es caprichosa, este dinero, cuando yo hago el glifo, este dinero puede llegar de formas extrañas, generando daños colaterales. Para que esto no ocurra, debemos ser específicos, porque si yo digo tengo abundante dinero o el dinero llega a mí abundantemente, puede ocurrir un accidente a un familiar y a través de la indemnización que me den voy a obtener el dinero. Para que esto no ocurra, debo especificar detalladamente el deseo de la intención que yo te quiero materializar. Entonces, en este caso, diría, el dinero llega abundantemente por los libros que yo escribo. Cuando ya especifico y detallo la intención, entonces estoy cerrando las posibilidades a esa forma retorcida o misteriosa que a veces, como actúa la magia. A veces la magia actúa de forma misteriosa, retorcida, y si yo no soy específico, pues entonces pueden ocurrir estos daños colaterales. Para que esto no ocurra, entonces lo primero que debemos hacer es escribir la intención de esta forma. Luego, vamos a tomar las letras de cada la primera letra de cada frase. Esa puede ser una de las técnicas, y vamos a construir un glifo. Por decir algo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos acá a mostrar tomemos las primeras letras de cada palabra. Entonces, la D, la T, la A y la D. Una de las primeras fórmulas para construir el glifo es la siguiente. Las letras repetidas las quitamos, y al quitar las letras repetidas nos quedaría DTA. Jugamos con la construcción de una figura abstracta que nos dan estas letras. Entonces, podemos tomar la T, podemos poner la D y podemos tomar la A.
nos quedaría una figura de esta forma. Encerramos esta figura en un círculo. Recordemos que para crear siempre se debe hacia la derecha, y tendríamos un glifo de esta manera. Tendríamos un glifo de esta manera. La mente racional no entendería qué pasa ahí, pero la mente subconsciente ya comprende el significado de esta intención que hay en este sello. Ahí estaría contenido el deseo, y de esta forma tendríamos el primer paso para la construcción de sigilos. El segundo paso sería cargar el sigilo y tener en cuenta los materiales con los que voy a construir los sigilos. Los materiales con los que se pueden construir sigilos puede ser un material simple como una hoja de papel y un bolígrafo, hasta materiales un poco más complejos como pergamino, tintas especiales fabricadas bajo la fase lunar de luna llena, puede ser con sangre, con fluidos corporales, como la saliva, el sudor, fluidos sexuales, que también se pueden usar para la construcción de sigilos. Estos fluidos pues cargarían con mayor poder el sigilo para que pudiéramos nosotros impregnarlo con la intención y la fuerza energética que tienen las personas. De esta forma construiríamos, sería la primera parte para construir los sigilos. La segunda parte vendría siendo la activación de un sigilo. Para activar un sigilo existen diferentes métodos. Tenemos los métodos de supresión o métodos inhibitorios, como por ejemplo el contener la respiración el tiempo más prolongado posible, para que en ese momento se genere un estado conocido como un estado de gnosis o un estado alterado de conciencia. El estado de gnosis, cuando se genera el estado de gnosis, se impregna el sigilo en nuestra mente subconsciente, y ahí es cuando decimos que se abre ese portal para aprovechar la energía del universo, la energía universal, y poder materializar nuestro deseo. Otro de los métodos utilizados es algunos magos de la antigüedad se infringían dolor con agujas, otros utilizaban los métodos excitatorios, como por ejemplo el orgasmo, que en el momento cúspide del orgasmo fijaban la imagen del sigilo o fijaban la idea para que en ese momento fuera activado el sigilo. También el uso de algunas plantas sagradas como el peyote, el ayahuasca, ha tenido éxito para el manejo de estos sigilos. En la antigüedad los sigilos eran asociados a prácticas demoníacas y oscuras, sobre todo porque el rey Salomón, se dice que el rey Salomón utilizó estos sigilos para evocar demonios, para dominarlos y ponerlos a trabajar bajo su voluntad. Luego ya en el Renacimiento esta creencia se popularizó aún más, y debido a esto, en el siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, los sigilos tomaron esta connotación oscura. Pero ya en la segunda década del siglo XIX, del siglo XX, perdón, vemos que estos sigilos tomaron una función más práctica, ya no solamente para evocar entidades espirituales, psíquicas o demonios, sino para el uso de la baja magia o la magia práctica para obtener o materializar aquellos deseos o aquellas situaciones e intenciones que queríamos alcanzar. Los sigilos se pueden utilizar para cualquier propósito. Nosotros ocupamos, por ejemplo, el sello de Legión.
donde en los rayos que tú comentabas al principio, colocamos nuestras manos y decimos el canto negro. Estas palabras generan una protección. Hay muchas maneras de activarlos. Por ejemplo, también tenemos ciertas marcas que ocupamos y visualizamos lo que habrá de pasar. De esta manera lanzamos ciertas fuerzas y hacemos que recorran ciertas energías para alcanzar ciertos resultados que estamos esperando nosotros. Maestro, ¿qué propósitos, además de lo que es el dinero, se le pueden dar a un sigilo? Bueno, dentro de los propósitos que podemos utilizar los sigilos estarían la salud. A través de los sigilos podemos atraer la fuerza, pues ya les comentaba que nos conectamos, la mente subconsciente se conecta con el subconsciente colectivo y este subconsciente colectivo es el que se conecta con la fuerza divina y conocemos como Dios. Es una energía, un tipo de energía, todo es energía. Entonces, cuando nosotros impregnamos un sigilo con una intención de sanación, tenemos la posibilidad de sanar a una persona, de que esta persona recupere su salud a través de un sigilo. Cuando tenemos perdidas las mascotas, también se usan sigilos, o familiares que se hayan extraviado o no aparezcan, también podemos utilizar los sigilos para cargarlos con la intención de que estas personas, estos familiares, aparezcan. Otro de los usos que ya usan los magos más avanzados es la creación de servidores. Los servidores mágicos son entidades que dependen del ser humano, o sea, son derivados del ser humano para diferentes propósitos, ya sea para protección, ya sea para atacar, ya sea para que nos den conocimiento, para traer sabiduría, conocimiento. De hecho, cuando nosotros vemos las diferentes prácticas mágicas, siempre se usan los sigilos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el vudú, se utilizan unos sellos que representan, o unas firmas que representan a Papalegba, ¿sí? A las diferentes fuerzas de la naturaleza. Cuando nosotros vemos en el palo mayombe, las patipembas son firmas o son sellos que nos conectan con esa fuerza de la naturaleza. Cuando nosotros vemos los sellos, los sigilos como este es el sello del Leviatán, el sigilo del Leviatán, que sirven también para llamar entidades, para hacer evocaciones o invocaciones. Están un poco sucios porque son los que utilizo para hacer mis rituales. El sello del Leviatán, del Rial, perdón, ¿sí? Entonces tenemos que los sigilos, ese es el sello de Belcebú y el sello de Lucifer. Entonces nos sirven para cualquier propósito, para el amor, para la abundancia, nos sirven para la salud, nos sirven incluso para la salud de las mascotas. Se ha probado que sirven los sigilos. Lo importante es seguir el paso a paso de cómo crearlo, seguir el protocolo para cargarlo energéticamente, y lo más importante es olvidar el sigilo. Después de que tú confeccionas el sigilo, cargas el sigilo, lo activas, debes quemarlo y olvidarlo, o guardarlo en un lugar donde no lo vuelvas a ver, para que la mente racional no interfiera con el trabajo de la mente subconsciente, y de esta forma se pueda realizar la conexión con el subconsciente colectivo y poder traer esta fuerza ilimitada, esta fuerza que es omnipresente, y lograr de esta forma conseguir nuestro propósito. Muy interesante. Vamos a hablar acerca de tus vivencias. Cuéntanos las cosas que has vivido y cómo las has resuelto. Cuéntanos, yo una vez vi que hiciste una limpieza con el clan Dervish. ¿Nos puedes platicar acerca de este evento que realizaste? Claro, maestro. Bueno, dentro de las prácticas mágicas he tenido la oportunidad de aprender del maestro Arturo, del maestro Rafael Sorcia, las enseñanzas que ha hecho el maestro, y efectivamente un día
estábamos haciendo una limpieza en el río. Me gusta utilizar mucho la naturaleza para hacer estas limpiezas. Y a veces uno, bueno, se confía porque cree que es una limpieza corriente, donde no va a haber ningún tipo de monta, porque pues las personas aparentemente estaban bien, pero cuando empecé a usar la oración de Noche, ya para terminar la limpieza, la chica a la que le estaba haciendo esta limpieza se desmaya y luego se para con agresividad, diciendo que ella era el diablo. Le pregunto yo, bueno, ¿y cómo te llamas? No, soy el diablo no tiene nombre, y se viene de forma agresiva encima mía. Entonces, pues lo primero, pues puse a mis sombras al frente mío, porque es importante que las personas que tengan sombras entiendan que es de mucha utilidad. Las sombras nos protegen de todas estas entidades y nos protegen también de enemigos que podamos tener y nos quieren hacer daño. Entonces, lo primero que hice fue poner a mis sombras, y luego de eso usé la invocación de Crandermish. Efectivamente, en el momento en que empecé a hacer el llamado Crandermish, esta chica se desmaya. Yo trazo en el piso el símbolo del Seol para que se abran las puertas del Seol, llamo a Abadón, llamo a Crandermish para que se abra el Seol y sea llevada esta entidad allá. Y efectivamente esta chica, después de un largo rato de estar ahí en esa batalla espiritual, logramos sacarle esta entidad. La chica quedó, pues primero perdió la conciencia, ya no sabía qué estaba pasando. Cuando le contamos no creía. Ella, lo primero, pues es importante reconocer cuando hay una monta real, ¿cierto? Porque puede ocurrir que las personas tengan problemas mentales, quieran llamar la atención, sufren de esquizofrenia, o simplemente sean personas mitómanas, y a veces puede ocurrir que hagan este show. Entonces, en ese momento, yo tuve mis dudas. Yo estaba fumándole un puro, le estaba echando el humo del puro para limpiar, y le puse el puro, como ella se desvistió totalmente, le puse el puro prendido en el estómago, y no se quejaba, no decía nada, simplemente me miraba a los ojos. Entonces ya entendí, no hay sensibilidad, es porque aquí hay una entidad. Efectivamente eso me dio la confirmación de que había una entidad, y comencé el trabajo para sacar a esta entidad. Usé el canto negro, usé la invocación a Crandermish, y puse a mis sombras para librar esta batalla. Después de más de una hora y media, 2 horas duramos. Siempre va a haber gente que va a imitar o va a actuar durante una ceremonia. ¿Para qué? Pues para llamar la atención. Nosotros agarramos una aguja, tú por ejemplo usas el puro o cualquier cosa que produzca un gran dolor inmediato. ¿Para qué? Para saber si realmente la persona está dentro de una monta, dentro de una posesión, y así es como nosotros podemos imaginar. Amigo mío, y cuéntanos acerca de las experiencias que has llevado durante todos estos tiempos. ¿Cuáles han sido las experiencias más fuertes que has tenido y cómo las has resuelto? Bueno, hace un tiempo tenía en YouTube un programa paranormal, y íbamos a diferentes lugares donde se decía que había actividad paranormal, donde se presentaban fantasmas. En una ocasión fuimos a un edificio abandonado, fuimos acompañados de la policía colombiana, porque el sitio era peligroso. Ahí a veces había muchachos que consumían droga y a veces robaban en ese edificio. Entramos como a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Estando allí, cuando entramos con la policía, el primer fenómeno que hubo fue que los campos electromagnéticos se alteran, y esto generó que tanto celulares como los radios de comunicación de los policías perdieran la comunicación, perdieran la señal, ¿sí? Se fue la señal. Fue la primera manifestación. Luego, más adelante, cuando estuvimos más adentrados en el lugar, empezaron a caer piedras, o sea, a lanzar piedras que caían, y los únicos que estábamos en el edificio éramos nosotros. Más adelante, después de estar grabando, empezaron sombras a aparecer, se veían las sombras. Las personas que estaban viendo el programa, que era en vivo,
nos comentaban de imágenes que se aparecían, porque este edificio es un edificio abandonado que tiene como 8 pisos. Algunas ventanas se veían personas que pasaban, sombras que pasaban de un lado a otro. Y luego de eso, a uno de los teleaudientes que nos acompañaba, una de las personas que nos estaba acompañando, porque hicimos una invitación al público que quisiera asistir a este programa, le entró una llamada y no aparecía el número. Lo más curioso de todo fue que no aparecía el número y se empezó a escuchar como un susurro. Cuando hicimos la grabación, cuando miramos la grabación, eran palabras en otro idioma. Vaya, interesante vivencia. Maestro, se nos fue rapidísimo el tiempo. ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar? Bueno, maestro Arturo, efectivamente, a todas las personas que se quieran contactar conmigo, bueno, yo hago limpias, hago todo tipo de rompimientos, amarres, todo tipo de trabajos y ayudas espirituales. Me pueden contactar ahí a través de la página de Hechiceros y Legiones de Alta Magia, en el inbox, ahí me encuentran como Senki, hechicero, y me pueden buscar también, me pueden contactar al WhatsApp, más 57 301 256 8779. Les recuerdo a todos ustedes que los trabajos también se pueden realizar tanto en presencia como a distancia. Yo soy Arturo García de Hechiceros y Legiones de Alta Magia. Para mí fue un gusto saludarlos. Recuerden, aquel que mora a la sombra del Altísimo, todo lo tiene y nada le falta. Bendiciones. Es momento de conocer lo que el destino tiene para ti. Vamos a develar los misterios que existen alrededor del universo. Nosotros somos Hechiceros y Legiones de Alta Magia.